Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con la serie que se viene dando de Cristología. Ya dimos algunos temas y hoy nos toca Cristo Salvador. Para esto, hermanos, vamos a leer, vamos a comenzar a leer un versículo, hermanos, para que nos lleve a este tema de Cristo Salvador. Amén. Por favor, hermanos, busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el versículo 12. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, hermanos, este pasaje nos da una declaración del apóstol Pedro, porque es el que está. Los voy a llevar primero al contexto de esto que está diciendo el apóstol Pedro. Y es que esta declaración, hermanos, su contexto proviene de la predicación que hizo el apóstol Pedro ante la oposición de los judíos, de los fariseos, príncipes sacerdotales y todo este concilio. Y el apóstol Pedro, hermanos, está haciendo una declaración cuando él comienza a predicar el evangelio, y este pasaje, la verdad, me encantó, hermanos, llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención en esta declaración por muchas cosas, hermanos. Primeramente, hermanos, lo que yo puedo ver es que esta frase, no sé si puso atención, dice, en ningún otro. Y es bien importante, hermanos, de hecho, por eso escogí este texto, hermanos, en ningún otro. Entonces, esta frase de ningún otro es contundente, hermanos, y elimina en su totalidad, hermanos, elimina cualquier otra posibilidad de salvación. Porque fíjate, hermanos, dice, en ningún otro. Pero también, hermanos, el apóstol Pedro enfatiza la exclusividad de la salvación de la humanidad en la persona de Jesucristo solamente. En ningún otro hay salud o salvación. La exclusividad en nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y con esto, hermanos, también le está dando el poder y la autoridad única para la salvación del hombre. Por lo consiguiente, hermano, queda manifiesto el rechazo, hermanos, el rechazo absoluto a otras opciones de salvación. No existe ni existirá nada ni ninguna criatura celestial o terrenal, ningún rito ni alguna práctica religiosa que pueda proporcionar la salvación de la humanidad. Todo queda fuera, hermano. Solamente en Jesús está la salvación. Por eso, hermanos, el título es Cristo Salvador, en ningún otro, hermanos. Amén. Pero ahora vamos, hermanos, a mi primer punto encabezado. Y hermanos, lo titulé Jesús, su título y su oficio como Salvador. La misma palabra de Dios, hermano, nos enseña esto. Y una declaración no hecha por un hombre, sino por los mismos ángeles, dice que el ángel de Jehová anunció a Jesús desde un principio. Para esto vamos, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 11. Para ver primeramente su título, hermanos, que fue de origen divino. Amén. Amén. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está el título, hermano. Que nos ha nacido un Salvador, y aclara. ¿Quién es ese Salvador? Dice aquí, Cristo el Señor. Este es su título, hermano. Pero también nos habla otro pasaje de su oficio. Mire, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, en el versículo 21. Amén. Ejercítese y busque los pasajes, hermanos. Busquen los pasajes, por favor. ¿Sí? Ahí nos habla de su oficio. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, ahí está el oficio, hermano, salvará a su pueblo
de sus pecados. Ambas declaraciones, hermanos, son afirmadas por el ángel del Señor que anunció a Jesús. Primero, vimos en Lucas 2:11 que le da como título, ha nacido el Salvador. Luego aquí el oficio, porque Él, ¿el oficio cuál es del Señor? Salvar. A eso vino, a salvar, y dice aquí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este estudio, hermanos, usaremos una técnica conocida como las 5W, no sé si la he escuchado. Nosotros aquí cuando estuvimos enseñándole a los hermanos, estuvimos enseñándoles para cómo sacar un sermón, cómo llegar a la idea central del texto, utilizamos mucho esta técnica. No sé si algunos la recuerdan, ahorita les voy a decir en qué consiste, porque esa vez no les dimos que son las 5W o como se escribe, se pronuncia en inglés, simplemente se les dijo que es necesario, que consiste en realizar 6 preguntas al capítulo o al texto que tú estás leyendo y es el que vas a compartir. ¿Sí? Y esto, hermanos, no sé, creo que ya se van a acordar cuáles son estas preguntas. Primeramente, la pregunta es ¿qué? ¿Qué está tratando el tema? ¿Qué es lo que se está tratando? Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién lo está tratando? También, ¿dónde? ¿Dónde se trató ese asunto? Y también, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo se llevó a cabo? Y también, ¿por qué se hizo esto? ¿O para qué se hizo esto? Esto, hermanos, esta técnica tiene como objetivo analizar de una forma minuciosa y detallada alguna situación ocurrida para llegar a comprender a fondo su asunto. Para eso se hace este cuestionamiento. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Bueno, los que estuvieron, pues sí, todos recuerdan esto. Así es como se llega, hermanos, de verdad, para que nos aclare cuál es el punto central de cada texto, de cada capítulo, de cada libro. Ahí lo vas a encontrar haciendo estas preguntas, esta técnica, porque también esta técnica facilita la identificación de la causa de la raíz en la búsqueda de soluciones o aclaraciones de un hecho. De hecho, esto es usado por lo regular por el periodismo. Los periodistas, hermano, esto es lo que llegan a un hecho y ellos, antes de poner su nota, dar su nota pues en el periódico, escribirla, primero llegan y practican esto, hermano. Llegan haciendo preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo esto llegan haciéndolo para dar detalladamente, hermanos, la noticia. Aunque bueno, los que son periodistas, porque hay otros que no son periodistas, ¿verdad? Nada más andan ahí inventando cosas, haciendo montajes. Pero los que realmente son periodistas, ellos sí, hermanos, buscan por esta técnica, llegar y hacer una conclusión, pero detallada, examinada, para dar una noticia verídica para nosotros, que en México no se da, pero bueno, esa es la técnica que se tiene que usar. Entonces, estas preguntas son la esencia, hermanos, para dar una noticia en una manera más eficiente y contundente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Esto de hecho se hace en un proyecto. Cuando se va a hacer un proyecto, tú vas a hacer algún proyecto, tú no lo tienes que pensar en todo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? Todo eso, hermanos. Incluso para un proyecto. Y es, hermano, lo que vamos a hacer el día de hoy con este tema de Jesús Salvador. Hoy lo vamos a hacer con estas preguntas muy importantes que nos van a llevar, hermanos, al por qué Jesús es el único Salvador, hermanos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar. Y la primera pregunta es, ¿cómo salva Jesús? Si se fijan, ya empezamos con la técnica. ¿Cómo salva Jesús? ¿Ok? ¿Cómo salva Jesús, hermanos? Eligiendo. ¿Sí sabía esto? Él salva eligiendo, hermanos. Y ahorita vamos a ir. ¿Por qué? En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, hermanos. ¿Alguien que me pueda traer un vaso de agua, por favor, si me hace el favor? Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el versículo 16. Amén. Mira lo que dice el Señor Jesús aquí.
Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y esto, hermano, es un principio bíblico, algo que así fue como Jesús vino, y cuando comenzó su ministerio, él comenzó, hermanos, eligiendo. Él, sabemos, hermanos, leyendo los evangelios, que así eligió a sus apóstoles. Así llegó él, escogió a cada uno de sus apóstoles. ¿Recuerdas a los primeros que llamó? ¿Quiénes fueron? Andrés y Pedro. Fueron los primeros, pero el Señor Jesús los eligió. O sea, no cualquiera va a decir yo. No, el Señor, Él elige, hermanos. Así es como Él salva, eligiendo. Por eso nosotros creemos en la doctrina de la elección. Entonces, hermanos, así comenzó todo. Él dice, de hecho ahí en San Juan les dice, no me eligieron ustedes. Ustedes no tomaron la decisión de venir y seguirme para que yo les pusiera a cargo esto. No, yo los elegí a ustedes. ¿Sí? Entonces Él llega con Pedro y Andrés y Él los elige y les dice, ustedes van a ser, los voy a convertir en pescadores de hombres. Y en eso ya ellos, dice que tiraron sus redes. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Pero Él los eligió. Y así a cada uno de ellos. Llegó con el caso para mí más difícil, cuando eligió a Mateo. ¿Por qué? Porque el oficio que tenía Mateo, hermanos, déjame decirte que para los judíos era el peor oficio que puede existir. De hecho, ellos aborrecían. ¿Por qué? Porque Mateo era recaudador de impuestos, hermanos. Él trabajaba para los romanos y él, hermanos, él cobraba los impuestos a los judíos. Y no eran bien vistos, si lo puedes leer en los evangelios, no eran bien vistos ellos. Y aún Jesús llegó y le eligió a él. Él también dice que dejó todas las cosas ahí y le siguió. Entonces, hermanos, Jesús, el primer punto, salva eligiendo. Así es Él. ¿Sí? Ok. Ya no quedando duda de esto. Ahora vamos con el siguiente cuestionamiento. ¿Cuándo fuimos elegidos para salvación? ¿Ok? Dice Efesios capítulo 1 en el versículo 4, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 1 en el versículo 4. Amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sí se fija, hermanos? ¿Cuándo fue? Dice, antes de la fundación del mundo. Esto ya lo he venido repitiendo, hermanos, constantemente. Y esto, hermanos, la elección fue desde la eternidad, hermanos. O sea, desde la eternidad se hizo un plan de salvación. Y desde ese momento, en ese plan de salvación, del cómo iba a ser, también, hermanos, ya estaba ahí, ¿quiénes iban a ser elegidos? ¿Pero cuándo fue esto? Antes de todos los tiempos, hermanos. Así fue, hermanos, así fuimos elegidos. La elección, hermanos, ocurre en la eternidad, mucho antes de que los individuos sean concebidos o hayan nacido. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Antes de todo esto, hermanos, ocurrió. Antes de que hubiéramos nosotros nacido, existido, ya, hermanos, ya habíamos sido elegidos. ¿Hasta ahí está bien? ¿Cuándo? Ok. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, hay un pasaje, hermanos, muy triste para mí, de verdad, yo creo que es el más triste, o que nos debe de poner más tristes a todos nosotros al leer este pasaje, hermano. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15, dice la palabra del Señor. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, hermano. Aquí el asunto, hermanos, yo recuerdo una vez le pregunté a un hermano, cuando yo leí esto, cuando me enteré que hay un libro que se llama el libro de la vida, donde son anotados todos los que son salvos.
Yo me acuerdo que yo le cuestioné, oye, pero ¿cómo ocurre esto? ¿O cuándo ocurre esto? Él me dio su respuesta y ahora sé que no es así, ¿verdad? Pero él me dijo, mira, hermano, lo que pasa es que cada uno de nosotros, cuando el Evangelio nos alumbra, cuando nos dan la fe, en ese momento son escritos en este libro de la vida. O sea, todo el que va creyendo va siendo anotado en el libro de la vida. Pero no, hermanos, ahora me doy cuenta que esto no es así. Porque si fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, esto quiere decir que ese libro de la vida ya existe desde la eternidad también. O sea, a Dios no le va a sorprender a alguien. Lo voy a anotar en este momento porque ya se arrepintió. No, hermanos. Antes de la fundación del mundo, entonces, ese libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, ahí estaban escritos nuestros nombres, hermanos. Ahí, hermanos, en la eternidad fue, hermanos, cuando fuimos elegidos, ¿sí? Ok. Elegidos. ¿Cuándo fuimos elegidos? Ya vimos también. Pero hay algunos, hermanos, y esto es muy común cuando tú comienzas a hablarle algo de esta doctrina de la elección, que ellos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios salva eligiendo? No sé si te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado. Cuando yo les digo, bueno, es que fuimos elegidos desde antes, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? La mayoría de las personas, hermanos, creen que la salvación depende de su moralidad, así como por sus buenos actos, ¿cierto? Así piensan todos los de afuera. Piensan que la salvación es exactamente así, por su vida moral, cómo la llevan, y por sus actos o buenas obras que hacen. Si muchos piensan así, por eso dicen, bueno, entonces si yo me porto bien, si yo hago esto y esto otro, yo debería de recibir la salvación, ¿sí? Yo debería de recibir la oportunidad o ser salvo por esto que yo hago, pero no, hermanos. La Biblia nos dice el por qué, hermanos. Y vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 5, creo que estábamos ahí en este libro. Vamos a ver, hermanos. ¿Cómo vemos que la salvación no depende de nuestra moralidad ni depende de nuestros buenos actos? Amén. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Amén. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Primero, hermanos, primero, Él no se eligió, o a la pregunta ¿por qué eligiendo? Simple y sencillamente por su elección soberana, hermano. Porque así lo decidió Él, escogernos a nosotros para salvación. Su soberanía, hermanos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque Él así lo quiso, así lo dispuso. Salvarnos. ¿A quiénes? A los que somos salvos. ¿Sí? Pero ¿cómo, hermanos? Pues esto fue sin mérito alguno, hermano. Efesios 2:8, estos son muy conocidos por nosotros, de hecho los predicamos cuando le hablamos a cualquier persona, con esto le decimos que nosotros fuimos salvados, fuimos predestinados y fuimos salvados sin mérito alguno. ¿Sí? Y ahí nos dice Efesios 2:8, porque por gracia, dice, sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, hermanos, ¿por qué eligiendo? ¿Por qué, hermanos? Exactamente, hermanos, para que nadie se jacte en decir, yo fui perdonado, alcanzado, salvado por mis méritos propios, por lo que yo hice. Entonces, en el plan de salvación, hermanos, ya estaba decretado así, hermanos. Decretado así. Que Dios iba a elegir a los que habían de ser salvos. Dios. Porque yo creo que tú te has preguntado, como yo me hice la pregunta al principio. Cuando yo, hermanos, me hablaron del Evangelio, de la palabra de Dios, y entendí el Evangelio por medio del Señor, que me dio el entendimiento y que me dio esa fe,
vino una pregunta a mi vida. Dije, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo? Este miserable pecador. O sea, ¿por qué yo? Si hay gente mucho mejor que yo allá afuera, hay gente que está luchando todos los días por ser buena persona y hace buenas obras. ¿Por qué yo? No sé si te lo has preguntado. Y esto es bueno, porque ahí es donde le damos todo el mérito y toda la honra y toda la gloria a Jesucristo, hermano. Porque conocemos, hermano, cómo fue nuestra vida pasada. Y entonces sí dices, no puede ser. ¿Por qué yo? Bueno, simple y sencillamente por su elección soberana. Y para que nadie se jacte, hermano, decir, por ejemplo, yo voy a entrar al cielo. Un ejemplo, que alguien estuviera en la entrada del cielo, es un ejemplo. Y yo llegué ahí y que preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Ah, porque yo fui buena persona, yo ayudé a los pobres, yo esto, yo lo otro, yo hice esto, yo lo otro. ¿Quién está recibiendo toda la gloria y la honra ahí? El hombre. Yo estaría. Pero no, hermanos, en el plan de salvación, esto ya estaba instituido. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, porque Dios se tiene que llevar la honra y la gloria en todo. Cuando nos llegamos a entender esto, vamos a encontrar más puntos que voy a ir tratando. Él se tiene que llevar la gloria y la honra solamente en nuestra salvación. Por eso Él es el Salvador. Jesucristo, único Salvador. Nada tuvimos que hacer nosotros. Ningún mérito, hermano. Nada. Él simplemente nos eligió. Él así lo quiso, por su soberanía lo decretó. Y nos llamó. Y nos eligió, hermanos. ¿Sí? Entonces, nuestra salvación no es, hermanos, por méritos propios. Ninguno. Todos los que somos salvos entendemos esto y por eso es que siempre debe de existir nuestra gratitud a Dios. Gracias, porque me diste algo que yo no merezco. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo, hermanos, para que quede un poquito más claro este asunto. Y eso está en Romanos capítulo 9, en el versículo 11. Esto nos va a dejar muy en claro, hermanos, con este pasaje bíblico, hermanos, donde el apóstol Pablo habla exactamente de esta elección sin mérito alguno. ¿Sí? Romanos capítulo 9, en el versículo 11, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Ya le tiene? Comience siendo esto, ¿por qué no siendo? ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien, fíjese bien, no habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de estos dos gemelos, de Jacob y Esaú. Dios, todos sabemos, hermanos, que Dios eligió a Jacob, ¿verdad? Para que él quedara como primogénito, hermanos, aunque había nacido primero, ¿quién? Esaú. Pero fíjate bien, este pasaje lo que nos deja claro, hermanos, es que fue sin mérito alguno. Por eso está hablando aquí Pablo, y él aclara. Dicen, miren, todavía no habían nacido ellos, no habían hecho ni bien ni mal. Cuando él, con su elección, había elegido a Jacob, él iba a quedar con todos los derechos, la progenitura de su padre. ¿Sí? Y este es muy claro, hermanos, porque la gente llega a pensar que la salvación, o la mayoría que no conoce de la Biblia, no ha leído la Biblia, que es por méritos propios. Es que tú tienes que hacer algo. De veras que les cuesta mucho trabajo entender esto. Cuando tú les explicas el evangelio y les dices simplemente que tú te arrepientas esto y les explicas lo que viene siendo el evangelio, hermanos, ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué tan fácil? O sea, nada más yo decir, sí, está bien, me arrepiento, acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, como lo hacen en algunas iglesias, y ya es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué tan fácil? Hermanos, lo difícil le tocó a nuestro Señor Jesucristo, a ir a pagar un precio tan alto en la cruz. ¿Sí?
pero hermanos, sin mérito alguno. Es que es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Entonces, ninguno de los dos había hecho ni obras buenas ni obras malas, simplemente por su soberanía, hermanos. Él así lo decidió, así lo eligió, sin ni siquiera alguno de los dos hiciera obras buenas y malas. Por esto, nuestra salvación, hermanos, es de la misma manera, elegidos antes de la fundación del mundo. Todavía no hacíamos ni cosas buenas ni cosas malas, simplemente en su soberanía, hermanos, Él nos eligió. ¿Sí? Y es que fue por eso, hermano, para que nadie se gloríe, nadie pueda decir yo tengo que. De hecho, es triste, pero muchos dicen, bueno, es que Jesús ya hizo su parte, ahora me toca a mí hacer la mía. No, hermanos, Él hizo un sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta, o el cuestionamiento, para ir llevando el estudio, y luego dice, ¿para qué nos salvó Jesús? ¿Para qué? Algunos o la mayoría de los cristianos, cuando se les pregunta esto, cuando se les dicen, ¿para qué nos salvó Jesús? Y la mayoría, yo he escuchado muchos que dicen, algunos dicen, para que no fuéramos al infierno. Eso es lo primero que viene a sus mentes. Sí, para eso nos salvó Jesús, para eso murió y para eso nos salvó Jesús, para que no fuéramos al infierno. Déjame decirte que no es eso. No es cierto. No, al Señor Jesús o a Dios no lo motivó el ser humano para hacer el sacrificio perfecto por nuestra salvación. Y la Biblia lo enseña. Mira, vamos a verlo, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a entender esto, ya sabiendo la elección y todo esto, vamos a entender este pasaje. Que a muchos les cuesta trabajo entender esto. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. En el digno, en quien asimismo, ¿sí es ahí? ¿Qué dice, hermanos? Tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Ok? ¿Para qué? A ver, el 12. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí ve? Aquí dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Hermanos, ¿para qué nos salvó Jesús? Para alabanza de su gloria. Ese fue el principal objetivo, hermano. Para alabanza de su gloria. Volvemos a ver aquí. Por eso la salvación es sin mérito alguno, hermano. Porque todo este plan fue diseñado única y exclusivamente para alabanza de su gloria, hermano. No creas que lo conmovió un humano, un ser humano, un hombre pecador. No, hermano. La salvación la hizo para alabanza de su gloria. Por eso dice aquí, en el digno que en quien asimismo tuvimos suerte. Porque sí tuvimos suerte, hermanos, Nosotros no fuimos el principal objetivo de la salvación. Nosotros solo recibimos, escucha esto, nosotros solo recibimos el beneficio de la obra redentora de Cristo obteniendo nuestra salvación. O sea, hermanos, Él hizo y vino a morir de esta manera, hizo ese sacrificio para alabanza de su gloria, nada más. Nosotros tuvimos suerte, porque, hermanos, nosotros tuvimos suerte porque lo que alcanzamos simplemente fue, o lo que recibimos, el beneficio, hermano. Nosotros recibimos un beneficio de ese sacrificio. ¿Sabes cuál fue? Nuestra salvación. Pero sí quiero que quede claro esto, hermano. La salvación, hermano, entiéndalo. Ese sacrificio en la cruz fue hecho para alabanza de su gloria. Y puedes leer más ese Efesios capítulo 1. Y ahí te está dando detalladamente. De hecho, lo menciona como 3 o 4 veces diciendo para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Que nosotros entendamos que ese plan de salvación ya instituido desde antes de todos los tiempos era con el objetivo de ¿qué? Para alabanza de su gloria. Gracias a Dios, hermano, con esa suerte que nosotros tuvimos, hermano, de que por ese sacrificio perfecto nosotros recibimos el beneficio, hermano,
de la salvación, pero fue todo. ¿Sí? Para alabanza de su gloria, hermanos. Vamos al otro cuestionamiento. ¿Dónde? ¿Dónde se efectuó la salvación? ¿Dónde fue, hermanos? En la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo. ¿Sí? Fíjese bien, hermano, cómo de verdad con estas preguntas, cuestionamientos, nos va llevando a ir entendiendo cómo fue el proceso de nuestra salvación. Y aquí vamos, ¿dónde se efectuó la salvación o el sacrificio para la salvación? En la cruz del Calvario, hermanos, con la muerte de Cristo. La salvación en la cruz del Calvario se logró a través del sacrificio voluntario, importante esto, voluntario de Cristo, para expiar el pecado y así reconciliar al hombre con Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hermanos, 4 aspectos que implican, así de una manera rápido, hermanos, 4 aspectos que implican el proceso de la salvación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el primer aspecto, hermano. El primer aspecto es este, hermano. El pecado y su consecuencia. Si ustedes se acuerdan en Génesis, una vez que pecaron, después Dios fue cuando anunció lo que iba a ocurrir, el evangelio, ¿verdad? Es cuando le dice que de la simiente de la mujer nacerá, ¿quién? El Salvador. Iban a ser el Salvador, hermano. Desde ahí, desde Génesis ya estaba, hermanos, ya estaban anunciando el evangelio. ¿Qué? Hermanos, de la simiente de la mujer. ¿Sí? Entonces, el pecado y su consecuencia es el primer aspecto. El pecado, aparte de la muerte física, trajo la condenación eterna para todo aquel que no cree en Cristo como Salvador. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, el que no cree ya es condenado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos. El pecado y su consecuencia, ¿qué se necesitaba? Lo que se anunció desde Génesis y todos los profetas, hermanos, que se iban a estar, ¿qué? Lo que, hermanos, en Lucas 2:11, lo que anunciaron aquí, ¿quién? El ángel del Señor, porque nos ha nacido un Salvador. Era necesario, hermanos, a causa del pecado y su consecuencia, entonces era necesario, hermanos, ese aspecto, hermanos, a causa del pecado y su consecuencia, un Salvador. ¿Y quién? Lo dice muy claro, Jesús el Cristo, Cristo Jesús. Porque Él, dice en Mateo, salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el primer aspecto, el pecado y su consecuencia. El segundo aspecto, hermano, el sacrificio perfecto de Cristo, eso es el segundo aspecto. ¿Cómo es esto? Cristo se ofreció a morir en la cruz con un sacrificio único, ya lo explicamos otra vez, único y perfecto para salvar a todo aquel que cree, tomando sobre sí la pena por el pecado del hombre. Eso fue lo que hizo Jesús, el sacrificio perfecto de Cristo. Jesús declaró en la cruz algo, si recuerdas lo último que dijo, fue consumado es. Ahí en la cruz, hermano. Ahí en la cruz Él dijo consumado es. O sea, que el sacrificio por la salvación se había consumado para el creyente, para la salvación, pues. ¿Sí? El sacrificio perfecto de Cristo, hermano. Consumado es ahí, hermano. Estaba consumación, hermanos, de la salvación en el sacrificio de Jesús. Vamos por el tercer aspecto, hermanos, y este es importante, porque a lo mejor le va a sorprender y le va a sorprender a muchos lo que voy a decir el día de hoy. Y este tercer aspecto es el significado de la cruz. Es importante. El significado de la cruz. ¿Por qué, hermanos? Quiero decirte algo, hermanos, y después podremos tratar este tema, después puedo hablarlo con alguno de ustedes lo que voy a decir. Porque esto, hermanos, déjame decirte que la cruz no es un objeto de maldición como algunos lo enseñan. ¿A ti te lo enseñaron así? ¿Que la cruz es su significado? Entonces tú no te has preguntado porque en algunas iglesias tienen una cruz. Porque yo creo que ellos se han entendido, hermano.
lo que voy a explicar ahorita. Mira, la cruz no es un objeto de maldición como algunos lo enseñan, porque han dicho, imagínate, si a tu papá lo matan con una pistola, tú vas a agarrar la pistola y te la vas a colgar aquí. Ay, con esta pistola mataron a mi papá. No, pues ¿cómo vas a hacer eso? Y lo mismo muchos cuando dan esta enseñanza refiriéndose a la cruz dicen eso. Si en la cruz fue crucificado Jesús, ¿cómo vas a traer tú aquí una crucita? Vamos a ver, hermanos, no voy a tener mucho tiempo, voy a dar algo básico, hermano, de lo que se refiere, hermanos, a la cruz de Cristo, el significado que tiene la cruz de Cristo. Y déjame decirte, hermano, la cruz representa la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte que había traído al hombre y la condenación. Eso significa la cruz, hermano. Y en más, Pablo constantemente menciona esto. Por tal motivo, Pablo enseñaba a algunos judaizantes, si tú recuerdas qué señalamiento hacía, que ellos eran ¿qué? ¿Enemigos de qué? Enemigos de la cruz. ¿Pero a qué se refería cuando ellos decían que eran enemigos de la cruz, de Cristo? Porque estos no aceptaban que en la cruz, se logró la victoria sobre el pecado en su totalidad. Es por eso que ellos, estos judaizantes, decían, no fue suficiente. No, como nosotros sabemos, el que murió en la cruz, o los que morían crucificados, eran constituidos por malditos porque murieron en la cruz. Pero en la persona de Jesucristo esto no ocurrió así, hermano. Porque en la persona de Jesucristo es sin pecado, Dios hecho carne. ¿Sí? Entonces ellos querían agregar esto, pero es que ellos son enemigos de la cruz. Y no tanto al objeto, sino a lo que fue logrado ahí. Ellos son enemigos de la cruz, ¿por qué? Ellos decían, son enemigos de la cruz porque ellos están adheriendo, si es la palabra, otras cosas más, ritos. Por ejemplo, en Galacia, los hermanos dieron el estudio de Gálatas expositivamente y ahí vimos cuál era el conflicto ahí. Que la salvación, hermanos, todos sabemos, como les explica Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe. Por gracia y por fe. ¿Y ahí qué estaban haciendo, hermano? Estaban introduciendo otra enseñanza que corrompía, hermanos, el evangelio, diciendo que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos decían, no es suficiente. Ahora tienen que hacer estos tales ritos. ¿Sí recuerdas la circuncisión? Era lo que ellos decían, ¿verdad? Si no se circuncidaban, ¿qué decían? Entonces no son en su totalidad verdaderamente salvos. Ellos decían esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, el significado de la cruz también es muy importante. Ya después tendremos el tiempo de hablar de esto de la cruz, hermano. ¿Sí? Pero en la cruz, hermano, se logró la victoria sobre el pecado en su totalidad, hermano. ¿Amén? Bueno, vamos a ver el cuarto y último aspecto respecto, hermanos, a la salvación. Y este es la salvación por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8, te digo, este es una bendición muy grande, de verdad, este pasaje, hermanos, que nos dice que la salvación se recibe por gracia solamente, absolutamente, sin las obras, por medio de la fe en Cristo, el único Salvador, que significa poner la entera confianza en el sacrificio de Cristo para obtener la verdadera salvación. Solamente, hermanos, en Jesucristo, en el sacrificio hecho en la cruz. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver esta siguiente cuestionamiento o pregunta. En el proceso que llevamos de la salvación y de la tarea del título, del oficio y la tarea de Jesús. Y este
Creo que ahí ya, hermanos. Entonces, nos habíamos quedado en 1 Corintios capítulo 15, 52 y 53. Dice la palabra del Señor, y no es el único hermano que dice esto, nos habla, el hermano Adrián nos habló hace rato también acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, en un momento, en un abrir de ojo, al final de la trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados, y sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Sí ya está bien, verdad, Marco? Y nosotros seremos transformados, hermano. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, ¿cómo ocurrirá esto? ¿Cuándo se consumará la salvación, hermanos? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Cuando Él venga, hermano. Porque estos pasajes sí nos dicen que va a comenzar, como hermanos, con la resurrección de los muertos. Entonces va a haber algo, va a ocurrir algo, hermanos. En pocas palabras, va a terminar la obra que comenzó con nosotros Jesús, hermano, en ese momento, en su segunda venida. Porque Él nos transformará y nos dará, hermanos, unos cuerpos no de corrupción, hermanos, sino glorificados. Y en ese preciso momento, hermanos, es cuando se consumará nuestra salvación. ¿Sí? Bueno. Porque ese día, hermanos, el creyente verdadero será transformado con un cuerpo incorruptible y glorificado. Pues, en resumen, la salvación del cristiano se consumará en la segunda venida de Cristo, cuando sea hecha la transformación y glorificación de la iglesia. Hasta ahí, hermanos, ahí terminamos con el último cuestionamiento. Espero y haya quedado claro, y si no, ya en su casa le da otra repasada o ve otra vez el video. Pero ahora, hermanos, como siempre lo he dicho, hermanos, es importante. Nosotros tenemos que hacer una reflexión teológica y es lo que hacemos. Al explicar ya esto, hermanos, la forma, la manera en cómo fue llevada a cabo la salvación, yo hago una invitación a todo aquel que nos visita el día de hoy, aquí a la iglesia, a todo aquel que nos ve por la transmisión, ¿verdad? Saber, hermanos, que Jesucristo es el único Salvador. En ningún otro hay salvación, ¿sí? Solamente en Cristo. Cristo es el único Salvador. Si tú de verdad que nos ves, estás buscando tu salvación por tus méritos propios, hoy nos dimos cuenta que la salvación no es por los méritos propios de nadie. Ningún rito, ninguna persona puede influenciar para que tú recibas o mediar para que tú recibas la salvación, sino solamente a través de Jesucristo, el Salvador. Cristo, único Salvador. Entonces, es ir a los pies de Cristo, es arrepentimiento, hermanos, genuino, verdadero. Poner la entera confianza en el sacrificio de Cristo para la salvación de la humanidad. Y eso es la invitación que hacemos. Si alguien nos visita, no es salvo. Si alguien, los que nos ven por la transmisión, Jesucristo Salvador. Jesucristo es el único Salvador. No hay otro medio, no hay otra persona, no hay nadie, solamente Jesús. Es el Salvador. Pero ahora me gustó mucho un hermano cuando dio este estudio. Ese hermano puso, es muy común en él dar una ejemplificación y nos ayuda a comprender mucho mejor todo esto. Y me gustó y la dejé para el final, aunque él comenzó en su estudio, él comenzó con esto. Hermanos, por ejemplo, hay una aplicación de todo lo que estuvimos hablando de Jesucristo el Salvador. Y esta aplicación es para el inconverso, a los que nos ven, a los que no han puesto la entera confianza en Jesucristo. Aún para si alguien nos visita y no es salvo, hermanos, es esto, hermanos. Está viviendo en un estado inconsciente. El inconverso está viviendo en un estado inconsciente, hermano. ¿Inconsciente de qué? No valora, hermanos, lo que Cristo hizo para ser Salvador. ¿Por qué? Porque no está consciente de la gravedad de su pecado. No está consciente de la gravedad de su pecado, hermanos, y la consecuencia que éste le traerá, que es una condenación eterna. No está consciente de esto.
¿Sí? No está consciente de cómo fue lograda su salvación. Todo el padecimiento tan inhumano que le costó al Salvador, a Cristo. No está consciente de esto. Mira, no importa que cada año hagan una representación de la muerte de Cristo. Aunque hacen esto, hermanos, ellos, hermanos, no están conscientes de lo que aconteció ahí. Ellos cada año van, la gente ahí hasta se pone a llorar, y ahí va atrás, viendo todos esta obra, y ahí van todos atrás, con eso que hacen, de las famosas 3 caídas, y ahí va toda la gente, pero no entiende, hermano, no está consciente de lo que está pasando, no está consciente de que su pecado lo va a llevar ¿a qué? A una condenación eterna. Por eso cuando yo estoy ahí en la calle, y a veces les digo, les hago una pregunta, cuando estamos hablando a las personas de la calle, que no conocen el Evangelio, pues en pocas palabras, y yo les cuestiono, ¿Cristo es el Salvador? Y me dicen, sí, Cristo es el Salvador. Y mi pregunta siempre es, bueno, entonces, ¿qué pasaría con su alma? Si usted muere el día de hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Y unos se quedan pensando, y los más honestos, ¿verdad? Los más honestos dicen, pues al infierno. Y otros dicen, no, pues al cielo, o no sé, todavía no sé yo, pues ya decidirá Dios ahí. Es lo que te digo, de nada sirve que vean cada año esta representación si están inconscientes del hecho. ¿Sí? Están inconscientes del hecho, hermano. Y por eso preguntan. Y luego mi segunda pregunta es, les digo, ¿hace cuánto murió Jesús? No, pues ya hace mucho. Ah, bueno, Jesús murió hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años, Él ya pagó el precio por la salvación, por lo tanto Jesús es el Salvador. Yo te pregunto a ti, que a dónde iría tu alma, y tú dices, pues al infierno, los que son más honestos. Bueno, entonces Jesús es Salvador o no es Salvador. Pues para ellos no es Salvador, ¿estás consciente? Aunque lo pronuncien y digan que Jesús es el Salvador, pero para ellos no es el Salvador, no están conscientes, ¿sí? Y eso es de verdad para el inconverso, que no está consciente de que su pecado lo va a llevar a una muerte física y a una condenación eterna cuando Cristo venga y haga este juicio. Pero no están conscientes, no están conscientes de todo lo que Jesús hizo también y padeció para su salvación, y no están conscientes, hermano. Por eso entiende, cuando tú vas, les predicas el Evangelio, y por eso entiendo estas reacciones que tienen, que no saben, no están conscientes, hasta parece que les estás hablando en otro idioma, ¿verdad? Tú les dices, Jesús es Salvador, sí es Salvador, pero yo iría al infierno. Dicen ellos, bueno, entonces ¿es Salvador o no es Salvador para ti? Entonces, hermanos, ellos, el inconverso vive de esta manera, una manera inconsciente, no sabe. Y sabes, hermano, el hermano puso este ejemplo, y si yo ya también lo había visto, pero a mí no se me había ocurrido, para saber o explicar por qué el hombre está inconsciente de que Cristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque no han visto esto. Mira, el video que yo miré fue hecho en Japón. Hay algunos hechos y otros en otro lugar. Pero yo miré esto, hermano, mira. Están los alumnos en clase, pequeños, de unos 10, 11, 12 años, por ahí más o menos se ve la edad. Y ellos están ahí recibiendo su clase y de repente les prenden un video, ponen una pantalla, les ponen un video. Y empiezan a pasar, hermanos, hacen una grabación del trabajo que tienen sus padres. Se los ponen ahí, hermano. Y los que están ahí viendo el video, comienzan a ver todo, hermano, el sacrificio que hacemos como padres para poderles llevar alimento a la casa. De hecho, pasan a una persona con los dedos de verdad, ya no parecen dedos, todos cuarteados, todos así, porque como que se dedicaba a hacer como ladrillos y todo, y muchas horas de trabajo para poder ganar una cantidad considerable para poder llevar el sustento a su casa. Y de verdad, hermano, se ven las manos todas cuarteadas, todo así, de verdad, muy mal. Y luego pasan otro video
donde está otro padre, hermanos, de familia, que alguien tiene que hacer ese trabajo. Está la alcantarilla tapada. Y ellos se ponen un traje de buzo, de verdad, un traje de buzo, y se sumergen en la suciedad, hermanos, hasta el fondo, para ellos destapar, hermanos, destapar ese drenaje. Incluso también pasan otro de el petróleo, también cuando se ponen un traje especial y se sumergen, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Para poder llevar a su casa el sustento. Para los jovencitos, y nosotros lo sabemos como padres, se les hace bien fácil decir, cómprame esto. ¿Cierto o no? Ay, cómprame unos tenis. Está bien, ya vas toda la placita, les traes unos de a 200 pesos ahí, imitación de Nike, ¿verdad? Llegas tú y ahí están tus tenis de a 200. Yo quiero unos de a 2,000, 3,000, no, hasta de a 5,000, ¿verdad? Que valen mucho más esos tenis. Y menosprecian, hermano. Menosprecian lo que se les compra. La comida. Les sirven de comer. Oh, frijoles. Y ahí están haciendo su cara. Si supieran el esfuerzo que hacemos como padres, hermanos, de verdad, ellos no tuvieran esa reacción así. Valorarían cada cosa que tú les das. Y en esos videos, hermanos, se ve de verdad, así como los padres están trabajando y los niños comienzan a llorar. Comienzan a llorar. Como diciendo, ¿cómo es posible que yo esté exigiendo tanto a mis padres y mira lo que les cuesta? Ese trabajo de sumergirse en toda la suciedad, hermano. Ese trabajo de sus manos todas cuarteadas del trabajo tan pesado que realizan por muchas horas. Y cuando ellos ven este video, hermanos, ellos empiezan a llorar, los niños. Entonces, esta dinámica, entonces ya entran los padres. Y cuando ellos ven a sus padres, hermanos, corren, los abrazan, los besan, llorando. Porque, ¿qué sucedió ahí? Ya están ahora sí conscientes y le van a dar el valor a las cosas que tú provees a tu hogar. Y ellos entonces sí dicen, híjole, todo lo que tienen que soportar nuestros padres. Y es verdad, hermano. Nosotros, los trabajadores que somos empleados, y aún los que no son empleados, para conseguir el dinero, hermanos, pasamos muchas humillaciones. Por eso tú, te digo, jovencito, valora lo que tus padres te dan. Porque si tú supieras lo que uno tiene que soportar el mal carácter de tus jefes, soportar el mal carácter del dueño, de que llega y te humilla y te dice, y si quieres, y si no, vete. Y tener que soportar esas humillaciones, ¿sabes por qué? Por llevarte a tu mesa, llevar a tu mesa, hermanos, un plato de comida. Por llevarte un zapato para que no andes descalzo. Y luego, para que no agradezcan. Y esto sucede. Ellos ya llegan, hermanos, y abrazan a sus padres, llorando, abrazándolos, besándolos. ¿Por qué? Ya, hermanos, ya están conscientes. Ya están conscientes de lo que de lo que están recibiendo todo el costo para llegar a la mesa. El plato de comida que llega a tu casa, déjame decirte, jovencito, costó mucho trabajo a tu padre. El trabajar, a tu madre, a elaborarlo. Todo eso para que tú llegues y lo menosprecies, para que tú menosprecies lo que te compran de ropa. Tú quieres de marca, tú quieres esto, tú quieres otro. Yo te digo, ponte a trabajar para que veas lo que cuesta y vas a valorar. Entonces sí, es más, ni siquiera vas a querer comprar esas cosas tan caras porque ahora sí ya sabes el costo. Pero eso es a lo que voy. El hombre, hermanos, por ponerle ejemplo, el hombre que no conoce a Cristo, hermanos, él por eso, hermanos, está inconsciente. Por eso siguen viviendo sus vidas iguales, las vidas llenas, revolcándose en el pecado porque no están conscientes. Ni la consecuencia de su pecado, ni lo que hizo el Salvador para dar vida eterna. No están conscientes. Pero en el ejemplo que te estoy poniendo, es por eso que los niños ya vuelven en sí. Estaban en un estado inconsciente y ya vuelven en sí. Fue lo que nos pasó a nosotros con el Evangelio, ¿no? Porque vivíamos de la misma manera, pero cuando nosotros nos fue revelado el Evangelio, ya ahora sí estamos conscientes de lo que sucedió en nuestra salvación, lo que le costó a nuestro Señor, ¿verdad? Y esto hablando de los inconversos, pero ahora, hermanos, ahora una aplicación a la iglesia.
Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Acaso nosotros, los creyentes, estamos conscientes de lo que Cristo hizo para ser Salvador? ¿Sí estamos conscientes? Quisiera que todos contestaran, hermano. Que todos dijeran, sí, estoy consciente del precio que pagó Jesús en la cruz. ¿Sí estamos conscientes de eso? Porque déjame decirte que no parece, no parece que estamos conscientes de eso. Parece que todavía nosotros nos encontramos inconscientes de lo que sucedió. Por eso el tema es ese, Jesús Salvador. Por eso dimos paso a paso, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Lo que tuvo que hacer nuestro Salvador para darnos vida eterna. Pero nosotros como cristianos, hermanos, por eso era la pregunta, ¿estás consciente? Y por eso te dije, parece que no. Y parece que no, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, el Señor, hermanos, nos demanda algunas cosas. Nos demanda algunas, hermanos, obligaciones y mandatos, los cuales parece que no estamos conscientes de lo que Él hizo por nosotros y de lo que Él merece de nosotros. No estamos conscientes, hermano. Porque ¿cómo es posible que tú me digas, yo estoy consciente de eso que sucedió en la cruz? Yo estoy consciente de por qué el título de Salvador. Yo estoy consciente de su oficio para salvarme. Yo estoy consciente de esto. Si ni siquiera, que es lo menos que podemos hacer, hermanos, es reunirnos en la iglesia. El Señor Jesús dejó establecido que nos reuniéramos, hermano. Esta iglesia lo hacemos 2 ocasiones solamente por semana, que es el miércoles para celebrar la Santa Cena del Señor, y es el domingo que llevamos nuestra reunión, hermano, donde participamos de reunión libre, donde se nos expone un sermón. Y ni siquiera somos capaces de ser fieles a esto. Por eso te pregunté al principio, ¿estás consciente? ¿Estás consciente de cómo fue en que Cristo ganó ese título y ese oficio de Salvador? Tú contéstate, hermano. Pero yo lo veo y parece que no estás consciente de verdad. No les interesa lo que Jesús haya dicho. Si Jesús dice que todos, la iglesia, fíjate, escúchalo, la iglesia en general, todos los que estamos el día de hoy, tenemos que estar aquí también el miércoles, porque somos parte de la iglesia de Cristo, ¿no? O solo que tú no seas parte de la iglesia, es válido, pero tienes que estar aquí, hermano. Yo, hermanos, tengo 20, voy a cumplir 21 años en el Evangelio, hermano, y 10 años como pastor. Y déjame decirte que todo lo que tú me digas, hermano, ya lo he escuchado no sabes cuántas veces. De veras. Muchas veces. Es que no fui pastor a la iglesia porque estaba haciendo frío. Es que pastor no fue a la iglesia porque estaba haciendo calor. Es que pastor no fue a la iglesia porque estaba lloviendo. Es que pastor no fue a la iglesia. Todo eso que tú me dices ya lo he escuchado, hermanos. Muchas veces. No sabes cuántas de verdad, hermano. En 20 años, casi 21 años que tengo en el Evangelio. Lo he escuchado. Hermanos, siempre va a haber una excusa o un pretexto para no venir a la iglesia. Por eso yo quiero enfocar en esto, hermano, que seas consciente de verdad. Sé consciente, te lo digo, hermanos, en el amor de Cristo. Sé consciente de esto, porque para otros lados sí vas. No importa que esté haciendo frío, no importa que esté lloviendo, no importa que esté haciendo calor, tú vas. Hermanos, es increíble, y siempre lo he dicho, que a nuestro trabajo sí vamos enfermos. Estamos enfermos y al trabajo ahí estamos ya bien temprano. Y luego, como es miércoles, ay, ando bien mal. No, pastor, no voy a ir, es que ando bien malo, no sabe. Bueno, pero a tu trabajo sí fuiste. ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué? Porque no estás consciente.
de lo que el Señor hizo por ti. No estás consciente. De veras, hermano. Hay una fiesta mundana que te invitan tus familiares y aunque dicen por ahí, aunque truene, llueve o relampaguee, ahí estás. Y ahí sí tienes dinero para el Uber. Llega el Uber y vámonos a la fiesta, porque es una fiesta. Hermano, el miércoles nosotros tenemos una fiesta de que Cristo murió y resucitó, hermanos, para salvarnos. Pero no estamos conscientes, parece, de esto, hermano. Te digo, a veces, de verdad, hermano, ¿sí te has fijado que a veces ya mejor ni te marco para preguntarte por qué no viniste? Porque yo no quiero participar en tu mentira o en tu pretexto. De veras, no es que no me intereses, hermano, pero yo sé que siempre tienes algo. Por esto. Hermanos, ahí está lloviendo, bueno, vamos a hablar a un Uber. Así no tengo dinero, hermano, pero para una coca familiar, sí hay dinero, todos los días. Hermanos, hay que estar conscientes, es lo único que quiero, que estés consciente. ¿Cuándo nosotros, hermanos, vamos a estar ya conscientes? Como lo hizo el hijo pródigo, ¿sí recuerdas? Él estuvo desgastando su vida, olvidándose del Padre, en sus propias concupiscencias, en sus propias distracciones, dándose para él satisfacción, pero de repente, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que volvió en sí. Yo digo, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo nosotros, hermanos, vamos a volver en sí? De veras, hermano, es triste, pero es verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a volver en sí? Yo te lo dejo, hermanos, de tarea. Tenemos que salir, hermano, de este estado de este estado inconsciente en el que vivimos aún nosotros, hermano. Nosotros sí podemos decir a los de allá afuera, no, es que no entienden, no comprenden. Pero nosotros, ¿comprendemos? Vamos a salir de este estado inconsciente, hermanos, como el hijo pródigo que lo hizo, volviendo en sí para ser verdaderamente agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que fue, es y será por siempre el único Salvador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.